En este vídeo voy a enseñarte las técnicas de venta más oscuras y poderosas que vas a poder ver en todo internet, con las que vas a poder aprender a vender literalmente cualquier cosa. Mismas técnicas que he aprendido yo personalmente y que he puesto en práctica durante mis últimos 4 años de experiencia en ventas y que he puesto en práctica con mis departamentos comerciales y con mis equipos y mis clientes para facturar más de 9 millones de euros estos últimos años. Estas técnicas te aseguro que no las vas a poder ver en absolutamente ningún sitio porque son las que he puesto en práctica personalmente, las que he enseñado a todos mis equipos comerciales y las que me han dado resultados año tras año en este sector. Para ello he resumido las 9 técnicas más importantes y las he desgranado una por una en este vídeo para que después de ver este vídeo puedas utilizarlo a tu favor y conseguir literalmente lo que quieras en tu vida. A través de entender la psicología humana vas a entender a cualquier persona que tengas delante y sobre todo, y lo más importante, vas a entender a cómo convencer y persuadir a estas personas para conseguir lo que tú quieres en este caso. Porque como siempre digo, aprender de ventas no es una habilidad banal que simplemente te va a hacer ganar más dinero, sino que esto va mucho más allá. Esto va de relaciones, esto va de familia, esto va de amigos, esto va de trabajo, va de absolutamente todo lo que tú quieras. Por eso si estás viendo este vídeo, da igual la edad que tengas o tu sexo o ni siquiera si tienes experiencia en ventas, ni mucho menos si eres una persona extrovertida o si eres tímida y te cuesta relacionarte con los demás, literalmente da igual la persona que seas, esto te va a ayudar a persuadir mejor a las personas que tengas enfrente. Quiero recalcar que la información que voy a desgranar en este vídeo tienes que hacer un uso lícito y ético de ello y no prometer nada que después no puedas cumplir. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a comenzar con la primera técnica oscura, que es cuestionar tu relación actual con las ventas. Probablemente hayas oído o hayas sido tú mismo la persona que hayas pensado que vender es malo, que vender está mal, que consiste en estafar o en manipular a las personas simplemente con el objetivo monetario de conseguir una cierta cantidad de dinero cuando no puede estar más alejado de la realidad. Aquí voy a contar una experiencia personal y es que cuando yo comencé en las ventas, comencé como comercial a puerta fría molestando a las personas, levantándolas de su siesta, yendo puerta por puerta en mi pueblo, en mi provincia, en Segovia, y eso lo que me generó fue mucho rechazo a esta profesión, a esta habilidad, ya que generaba mucha fricción con las personas. Es la primera intención o la primera intuición que tienen las personas en relación a las ventas porque no conocen otra venta que no sea esa, pero al final vender es ayudar a las personas. Vender va muchísimo más allá de ganar cierto dinero con ello y es lo que tienes que plantearte. ¿Qué son las ventas para ti? ¿Qué es el dinero para ti? Y cuando te cuestiones todo eso y entiendas qué creencias tienes interior en tu subconsciente en relación a las ventas, es a partir de ahí que podrás avanzar con todo esto. Porque en la vida tan solo hay 2 tipos de persona. La primera, que le da miedo vender, que piensa que la venta es mala y que es manipular y por lo tanto se niega rotundamente a hacerlo. O por otro lado, la segunda persona, que sabe y es plenamente consciente del poder de la persuasión, de la comunicación y los beneficios que puede tener en su vida. Y es que estoy convencido de que muchos pensáis que vender es simplemente hacer dinero y os voy a explicar por qué exactamente no es así. Por ejemplo, cuando te acercas a conocer a alguien y quieres comenzar una interacción con esa persona, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a venderte. Por ejemplo, cuando tú quieres convencer a una persona de ir a un restaurante porque el que te está proponiendo esa persona no te gusta, ahí tienes que convencerle, tienes que persuadirle, tienes que a través de tu comunicación conseguir que esa persona haga lo que tú quieres hacer. A lo largo del vídeo vas a ver que tú mismo te vendes a ti mismo. Tú mismo te persuades de hacer determinadas cosas o te persuades de comprarte diferentes excusas para no hacer determinadas cosas. Por eso es muy importante que reprogrames tu cerebro en relación a las ventas y al dinero, sepas exactamente cuál es tu concepción interna en relación a eso y comiences a trabajarlo para mejorar tu vida. De hecho, en mi canal de YouTube vas a ver vídeos específicos donde trato en profundidad este tema y vas a poder mejorar tu concepción con las ventas. Una vez ya has reprogramado tu cerebro en relación a las ventas y al dinero, tienes que aprender la siguiente técnica poderosa porque supone más de un 90% en una conversación de ventas. Lo que quiere decir que si ejecutas esta técnica que estoy a punto de decirte, tienes prácticamente todo el trabajo hecho. Y consiste en la conexión intencionada. La conexión intencionada es una técnica que estoy completamente seguro que estás utilizando a día de hoy o que otras personas están utilizando sobre ti y que no te estás dando ni cuenta. Una vez que entiendas y caigas en la definición exacta de esta técnica, estoy completamente seguro que tus ventas van a mejorar
mejorar por completo y por ende las relaciones que seas capaz de generar. La conexión intencionada se trata de crear un vínculo con la persona que tienes enfrente en el menor tiempo posible para así generar confianza instantáneamente. A esto, de manera técnica en el sector de las ventas o en el closing de ventas, se le llama rapport. Literalmente, el cómo hagas esta fase de la llamada, que es la fase inicial de conocer y generar confianza con ese prospecto, con ese cliente potencial, va a determinar el éxito final de esa venta. De verdad que tienes que poner el máximo énfasis en cómo te percibe la otra persona, ya que dependiendo de esa primera impresión generada en el cliente será que finalmente tengas éxito cerrando esa venta o no. Esta parte es muy lógica. Imagínate que entras en una llamada de ventas y la persona que te atiende es una persona que está desganada, que te trata de manera borde, te trata mal, no te da información, te da información a medias. Pues obviamente no le vas a comprar, o por lo menos no le vas a comprar con la ilusión o la energía que esperabas comprarle. En cambio, si a ti te atiende una persona que sí que es carismática, que te atiende con energía, con ilusión, porque genuinamente parece o aparenta que le gusta lo que vende, que le gusta el proyecto en el que está involucrado, definitivamente la sensación que vas a salir de esa llamada es infinitamente mejor. Es por ello que el cómo conectes con tus clientes en las fases iniciales de las llamadas es vital. Y esto lo puedes ver en un ejemplo de un restaurante. Si tú vas a un restaurante y te atiende un camarero al cual le notas la energía de que está ahí porque no le queda otra, porque es en el único trabajo que le han cogido y te trata de manera irrespetuosa o te da las palabras suficientes para cubrir su servicio, automáticamente esa actitud te va a generar rechazo, tu experiencia dentro de ese restaurante no va a ser la misma y sí, comerás, pagarás y te irás, pero la gran probabilidad es que no vuelvas si ese restaurante haya perdido un cliente simplemente porque el camarero no ha puesto interés en esta fase inicial del tratamiento de los clientes que tenemos en nuestro negocio. En cambio, si el camarero te atiende de manera correcta, con energía, con ilusión, es amable e incluso te recomienda ciertos platos de la carta sin tú pedírselo, es muy probable que salgas de esta experiencia con una energía muchísimo mejor y es bastante más probable que puedas volver a repetir. En las ventas funciona exactamente lo mismo, así que esa es la segunda técnica más poderosa y no serviría de absolutamente nada si no conoces la tercera, que es exactamente cómo te comunicas. Y bien, cuando me refiero a comunicarte correctamente, no me refiero a las palabras que salen por tu boca tan solo, sino que también me refiero al lenguaje no verbal que demuestras en las llamadas de venta. El lenguaje no verbal es una de las herramientas más poderosas que existe dentro del mundo de la comunicación y que no solo te sirve para vender en este caso, sino que también te va a servir para caer mucho mejor a las personas. Y es que tienes que tener en cuenta que todo lo que haces comunica. Comunica tu postura, comunica tus cejas, tu cuidado personal, comunica tu sonrisa, comunican tus gestos, comunica absolutamente todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, te has dado cuenta de que existe el lenguaje no verbal, no te obsesiones con ello porque vas a ir mejorándolo poco a poco y todo es cuestión de un proceso, no quieras pasar de 0 a 100 en 0, sino que date tu tiempo porque esto al final es un progreso a largo plazo. Pero bien, ahora habrás llegado a una cuestión y es cómo puedo comunicar a través de una buena presencia, lo cual me permita vender mucho más. Pues reduciéndolo a lo máximo y comenzando por el principio, cuida tu postura y cuida tu vestimenta. Esto es muy simple, pero es muy importante específicamente para todos los que os queráis dedicar a ser closers de venta, y es que si tú no tienes una buena postura o si no tienes una buena vestimenta, simplemente inicialmente vas a generar un rechazo inevitable en los clientes potenciales. Imagina que entras a una llamada de ventas de un producto el cual te ha interesado, que tiene un valor de 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000 euros y simplemente tienes unas pequeñas dudas y te atiende una persona con una mala postura, que está mal vestido, está en pijama, digamos, o con gorra o con chándal y te atiende de una manera muy desinteresada, muy mala, que te da mala energía porque realmente no le está gustando lo que está haciendo. Ya te digo que automáticamente tú no comprarías porque el vendedor, la primera regla que tenemos es que somos el reflejo de la propia empresa a la que vendemos. Entonces, si somos así nosotros, ¿cómo será el producto? Es lo que podrá pensar cualquier comprador. Entonces, tú no vas a comprar a este vendedor ni aunque te esté revelando la cura contra el cáncer. Entonces, mi consejo personal para todos aquellos que os queréis dedicar a las ventas, después de yo haber sido mucho tiempo clúster de ventas y después de haber tenido muy buenos resultados, es cuida mucho tu vestimenta. No hace
hace falta que te gastes miles de euros en camisas o ropa de lujo, pero sí que ten un armario con colores neutros, con una buena impresión y entra a tus llamadas con una buena energía que demuestre quién realmente eres. Ya una vez que tienes este apartado cubierto, vamos a pasar a la cuarta herramienta, que es tu tono de voz. Con el tono de voz no quiero decir que tengas una voz súper grave, que quiera dar una tranquilidad, una autoridad. Aquí cada uno tenemos nuestro tono de voz y tenemos que sentirnos orgullosos de él. He visto personas con un tono gravísimo vender muchísimo, he visto personas con un tono muy agudo vender una barbaridad. Lo único que tienes que tener en cuenta con tu tono de voz es que tienes que demostrar tranquilidad y confianza a la persona que tienes enfrente. No me refiero tanto al grave de tu voz, sino a lo que transmites gracias a tu tono de voz. Es muy importante que en las llamadas de venta tengas un tono de voz quizá un poquito más bajo de lo normal que podrías tener relacionándote con tus amigos o con tus familiares, un poquito menos enérgico. Tienes que trasladar esa confianza de que sabes lo que estás hablando, sabes lo que estás haciendo, eres un profesional de lo que estás hablando específicamente, y esa confianza, te aseguro que si tienes un tono de voz un poquito más bajo y das esa sensación de tranquilidad, la persona lo va a percibir 100%. Quizá haya momentos estratégicos dentro de una llamada de ventas que tengas que elevar puntualmente tu tono de voz para no ser lineal, ya que una conversación de media hora o 40 minutos con un cliente potencial se le puede hacer demasiado monótono. Entonces, dependiendo de cómo vas viendo la atención del cliente que tienes enfrente, podrás elevar el tono de voz o reducirlo puntualmente también. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo el cierre o estás rebatiendo esas objeciones, os estáis poniendo en una posición que es enfrentados. Entonces, para disminuir esa fricción con ese cliente potencial, es muy útil reducir tu tono de voz para generar esa confianza y en lugar de generar esa fricción enfrentándoos, tratar de ponerte a su lado y como amigo resolver esa objeción como si fuera su mejor consejo, como si fueras un amigo que le está dando un consejo y está velando por lo mejor para él. Es mucho mejor que pongas en práctica tu tono de voz, y para poner en práctica tu tono de voz simplemente tienes que tomar acción y grabarte conversaciones con amigos y familiares. Ahí vas a poder escuchar tu propio tono de voz, ya que uno a sí mismo pues no escucha su tono de voz real. Entonces graba tus conversaciones con amigos y con familiares y así escucharás tu tono de voz y sabrás si tienes que regularlo para arriba, para abajo, dar más calma, menos calma. Eso depende realmente de cada uno. Pero con este aprendizaje pasamos al siguiente, pasamos directamente a la comunicación verbal. La técnica número 5 es la técnica de la predisposición y tienes que ser muy sutil con ella, tienes que tener mucho cuidado, ya que si la persona que tienes enfrente se da cuenta de que la estás utilizando, es muy probable que no tenga ningún tipo de efecto. Esta técnica trata de sesgar y persuadir muy poco a poco a la persona que tienes enfrente en relación a darle a entender de manera indirecta que efectivamente va a tomar una decisión. Imaginemos que estás en una llamada de ventas vendiendo una formación de inversión. En este sentido estás viendo al cliente potencial que está dubitativo y es bastante probable que no quiera tomar una decisión en la misma llamada. Esto se crea en el propio marco, ya que lo iremos viendo en próximos vídeos, pero en un marco de una conversación tú tienes que dejar clara cuál es la intención de una propia llamada. En este caso, la intención de una llamada es que tome una decisión, pero tú estás viendo que el cliente potencial no va a querer tomar esa decisión. A lo que me refiero con esta práctica, con esta técnica de la predisposición, es ir dando mensajes subliminales a su inconsciente, dándole a entender, sin que sea de manera directa, que va a tomar una decisión en la llamada. De tal manera que sería de la siguiente manera. Estamos en una reunión, teniendo una conversación tranquila, y a medida que voy explicando, por ejemplo, el programa de inversión, donde está punto por punto, episodio por episodio, capítulo por capítulo, voy y le digo lo siguiente al cliente. Vale, Pepe, aquí tienes los episodios, aquí tienes los capítulos, punto por punto, pero no te preocupes, esto es lo que te vas a encontrar después cuando accedas a la formación. Después de que tomemos la decisión dentro de unos 10-15 minutos, vas a ver exactamente esto y esto. Y sigo con la conversación como si nada hubiera pasado, pero le acabo de decir que dentro de 10-15 minutos va a tomar una decisión. Esto haciéndolo de manera indirecta 3, 4, 5 veces a lo largo de la llamada, vamos a sesgar y vamos a sembrar en el subconsciente de la otra persona que efectivamente va a tener que tomar una decisión en esta misma llamada.
Esta técnica no es algo que me haya inventado ni es algo que me haya sacado de la manga, es obviamente algo que está testado, que está validado, que yo personalmente he probado en mi experiencia, y os tengo que decir que en base a mi experiencia es una técnica que va perdiendo eficacia si la persona que tienes enfrente la conoce. Pero es una técnica muy eficaz porque permite a la persona que tenemos enfrente visualizarse dentro de ese programa habiendo comprado ya ese producto, y cuando una persona comienza a visualizar ese tipo de cosas acerca muchísimo y aumenta muchísimo las probabilidades de venta. Esta técnica funciona muy bien si la utilizamos de la mano con la técnica número 6, que es la que voy a comentar ahora mismo, que es la técnica de la escasez. Tampoco me quiero detener mucho en esta técnica porque es bastante probable que las personas que estéis escuchando este vídeo ya la conozcáis, pero consiste en generar a la otra persona una sensación de necesidad que le haga tomar acción en esa misma llamada. Esto no es un truco, no es manipulación, simplemente es una técnica que si la utilizamos de manera racional tiene un montón de poder, y es que lo podemos hacer de manera real, es decir, pueden haber ciertas plazas limitadas o puede haber una fecha en la cual finalmente cerremos plazas de acceso a un programa de manera real y que la persona que tenemos enfrente tenga esa necesidad de tomar acción. Obviamente no estoy para nada de acuerdo en manipular y mostrar una necesidad o una escasez irreal y decir que quedan 5 plazas cuando realmente puedes vender a 150. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si hay opciones de generar esa escasez de manera real, como realmente sí que lo hay, obviamente nos podemos servir un montón para vender más. Existen muchas maneras de generar esa escasez y esa necesidad, y el término que os quiero introducir son los bonos de acción rápida. Son los cuales permiten tomar acción a las personas porque existe un coste de oportunidad real. Os quiero poner un ejemplo. Imagínate que estamos vendiendo una formación de inversión en el cual existe un acompañamiento de 3 meses, pero que en el caso de que compres esta formación en la misma llamada que estás hablando conmigo, en lugar de tener 3 meses de acompañamiento, tendrás 6 meses de acompañamiento. Esta persona que tienes enfrente está obteniendo un beneficio real de comprarte en la misma llamada y sabe perfectamente que si cuelga esa llamada de ventas, en el momento en el que cuelgue, en lugar de tener 6 meses de acompañamiento, tendrá 3 meses de acompañamiento. Entonces estás empujando de manera beneficiosa para la empresa, para ti y obviamente para esa persona, porque también está obteniendo un acompañamiento mayor, estás empujando a la toma de decisiones. Esto no es para nada algo negativo, algo que tengáis que tener fricción interna vuestra, ya que las decisiones de por sí pueden ser tomadas en cuestión de horas, días o semanas, pero hay un montón de veces que se procrastina simplemente por ese miedo a tomar acción. Aquí simplemente estás acelerando ese proceso de la toma de decisiones, y os aseguro que esta es obviamente una de las principales claves que puede aumentar mucho tus ventas. Esta es una técnica muy importante y muy poderosa, y la conozco perfectamente porque llevo más de 4 años dedicándome a las ventas, y cada vez que llega un cliente nuevo que tiene un ratio de conversión de un 25, un 30%, y hablo con sus equipos comerciales, me explican exactamente que no tienen bonos de acción rápida, no tienen esos bonos para que los clientes con los que hablan tomen esa decisión en el menor tiempo posible. Cuando los clientes no toman la decisión en la misma llamada o en el mismo día en el que están hablando y postergan y procrastinan esa toma de decisión, lo que están alargando es el ciclo de la venta y por lo tanto están reduciendo drásticamente la facturación de ese cliente. Entonces, en el momento en el que introduzco nuestra metodología de ventas o la manera en la que nosotros vendemos para aumentar esa facturación, nos hemos dado cuenta que aumentamos drásticamente la facturación de nuestros clientes. Y aquí hago un inciso, y es que en mi agencia de ventas, en Sales Hacking, con mis equipos comerciales con los cuales hemos facturado más de 9 millones de euros este último año, estamos alcanzando y cerrando nuevos acuerdos con los clientes que demandan nuevos equipos comerciales, y necesitamos muchas manos para posicionar en estos equipos y que en menos de 3 meses puedan estar generando de 3.000 a 7.000 euros al mes como closers de venta o con otras posiciones dentro del departamento de ventas. Así que si estás interesado en trabajar mano a mano conmigo, con mi equipo o con mi agencia, simplemente tienes más información en el
primer enlace de la descripción de este vídeo. Ahora bien, habiendo hecho este inciso, vamos a pasar a la técnica número 7 y que para mí personalmente es la más importante de todas, que es la de hacer las cosas bien. Y para mí esta es la técnica o herramienta vital más importante en la vida de cualquier persona, ya que tienes que hacer las cosas bien de manera genuina. Yo me dedico a vender porque me gusta ayudar a las personas y me gusta que los productos o servicios que yo vendo, tanto yo personalmente como mis equipos comerciales, realmente transformen las vidas de las personas. Porque en este sector te vas a ver muy tentado a vender cualquier cosa simplemente por dinero. De hecho, el marketing más llamativo que verás en redes sociales son las personas que venden un estilo de vida o que te venden la píldora mágica para ganar 10.000 euros en 5 días o cómprate este coche, este reloj, viaja, no trabaja y gana dinero. Ese tipo de mensajes obviamente son los primeros que captan la atención y a través de una estructura de llamadas manipuladora, que no persuasiva, que no es lo mismo, vas a obtener dinero a corto plazo. Conozco closers que han ganado 10.000, 15.000 o 20.000 euros al mes cerrando ventas para productos que realmente no eran tan buenos como parecían y que es literalmente dinero rápido. Es una venta que es muchísimo más sencilla de ejecutar, pero que definitivamente no te va a garantizar ningún largo plazo y todo lo contrario, te va a generar una mala reputación. Entonces, para mí, la clave que te tienes que mantener es en el lado bueno de la historia. Tienes que tratar de vender productos que realmente transformen a tus clientes y que les den una buena sensación, y a partir de ahí ir construyendo tu carrera profesional. Poco a poco te vas convirtiendo en mejor closer y utilizar técnicas éticas para persuadir y vender a las personas. Una vez te has preocupado de esta herramienta, que es la más necesaria de todas y a través de la cual vas a poder dormir tranquilo por las noches y no vas a tener ningún problema con absolutamente nadie, es importante que conozcas la regla número 8, la herramienta número 8, que es la técnica del Salvador. Y aunque el nombre parezca de broma, no me refiero al país, ni mucho menos, simplemente me refiero a posicionarte a ti como la solución absoluta al problema que tiene la persona que tienes enfrente. En el sector de las ventas tenemos que entender algo, y es que sin dolor no hay venta. Todas las personas acceden a una llamada de ventas porque tienen un dolor que quieren solventar. Ganan menos dinero del que les gustaría, trabajan más horas de las que les gustaría, ven menos a su familia de lo que les gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de problemas y si tú tienes la solución a alguno de esos problemas, definitivamente te va a acercar muchísimo a que se ejecute esa venta. Todos comprenderéis este símil, y es que existe la situación real en la que se encuentra ese cliente o esa persona en la que tiene ciertos problemas, ciertas situaciones que no le gustan, y por otro lado existe su situación deseada, donde todos esos problemas se han solventado y entre una situación y otra existe un puente. Ese puente es la transformación que tú puedes darle a través de tu servicio o producto. En ese puente, para pasar del punto A al punto B, hay miedos, hay inseguridades, hay falta de acción, hay falta de decisión, la cual tienes que aportarle tú a este cliente. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estás en una llamada de ventas con un cliente el cual te dice que le faltan clientes potenciales para su negocio. Casualmente tú tienes una agencia de marketing que genera clientes potenciales a esos emprendedores o empresarios y que promete o garantiza un mínimo de clientes potenciales al mes bajo contrato a través de un sistema que tienes tú implementado con tu metodología. Ahí estás viendo que claramente esa persona tiene un dolor y que tú mismo tienes esa solución, y que simplemente dando visibilidad y trasladando cuál sería la posición ideal de esa persona cuando ya tuviera esos clientes en su empresa, claramente va a transitar ese puente de miedo y de indecisión y va a comprarte ese producto o servicio. Con este ejemplo quiero decirte una cosa muy clara, y es que hay muchas veces que simplemente no estás vendiendo porque no estás aportando una solución al problema de la otra persona. No es que te falte una técnica de ventas persuasiva o manipuladora o una estructura sobre cómo rebatir objetivos
objeciones. Es que simplemente no estás encontrando cuál es la solución exacta para los problemas que te están llegando los clientes a llamada. En el momento en el que encuentres esa solución y esa manera de darles esa perspectiva, esa visibilidad, no solo vas a cerrar ventas, sino que vas a solucionar problemas de emprendedores o personas a pie de calle y por lo tanto vas a estar haciendo del mundo un lugar mejor. Con esto vamos a pasar con la última herramienta de todas y es la de hacer buenas preguntas. Esta me encanta porque es, digamos, la más estratégica de todas y es la que diferencia a los closers promedio de los closers de alto rendimiento. Esto lo he estado observando, revisando llamadas y llamadas y llamadas de mis equipos comerciales y he visto que de verdad los closers que más ventas cierran, los que mejores ratios de conversión tienen, no son los que mejor explican el producto, no son los que más presionan a los clientes que tienen enfrente, son los que mejores preguntas hacen en la fase de descubrimiento. La fase de descubrimiento es aquella que está después de esa conexión, de esa química, de ese rapport que hemos dicho en este inicio de este vídeo, ¿no? Haciendo preguntas estratégicas, lo que vas a poder hacer es profundizar en esos problemas de ese cliente. Vas a poder profundizar en cuáles son realmente sus necesidades y gracias a toda esa información que vas a poder recopilar en un inicio, vas a poder adaptar tu propuesta. Vas a poder adaptar tu explicación del producto a esta persona. He hablado de esto muchísimas veces, pero, por ejemplo, vendiendo una formación de inversión, si la persona que tienes enfrente te dice a través de tus preguntas que lo que más le preocupa es el largo plazo, es poder proveer a su familia, es que no le falte nada a sus hijos, que cuando tengan 18 años pueda pagarles la universidad, si es que quieren ir a la universidad, si eso existe ya dentro de esos 20 o 30 años, si sabes que ese largo plazo es lo que más le preocupa a la persona que tienes enfrente, cuando llegue esa explicación del producto, no te centres en explicar cómo puede ganar dinero en un día, o en 2 días, o en 3 días. Profundiza en cómo puede generar una tranquilidad financiera de cara a 10 años vista, a 15 años vista, de tal manera que no le falta nada ni a él ni a su familia. Ahí estás solucionando el problema al que ha venido esa persona aquí, porque si bien puedes venderle un producto o una formación de inversión ganando dinero a corto plazo, seguramente esa persona duerma mucho más tranquila habiendo comprado una formación que solucione ese problema de base, de raíz con la que venía esta llamada. En relación a las preguntas que tienes que hacer, tengo 2 recomendaciones grandes para ti. La primera de todas es que te podría dar un listado de las 10 preguntas que mejor me han funcionado para mí, pero en base a mi experiencia de 2 años que llevo cerrando ventas, no existe un número de preguntas perfecto. ¿Vale? Existen ciertas preguntas que te acercan efectivamente a esa venta, pero lo mejor es a través de la práctica, a través de la experiencia, entender a la persona que tienes enfrente en este sentido y con inteligencia emocional hacer las preguntas exactas que te va dando o determinando esa conversación. Os pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un programa de podcast donde entrevistas a grandes referentes. Tú antes de ese programa vas a poder prepararte una serie de preguntas para ir preparado y ser profesional con esa persona, pero la realidad es que nunca vas a saber por dónde va a ir esa conversación. Lo mejor es sentirte preparado, que hay muchas veces que nos falta confianza en nosotros mismos y sentimos que necesitamos prepararnos mucho más de lo que realmente necesitamos. Entonces lo que tienes que hacer es ir 100% pendiente de lo que te está diciendo esa persona, ese referente en ese podcast, por ejemplo, y hacer las preguntas estratégicas que vayan alineadas a la conversación en ese momento. En las llamadas de venta es exactamente igual. Tú ya puedes hacer preguntas que vayan direccionadas a la venta, porque siempre hay preguntas más estratégicas que otras, pero a medida que vayas conversando con ese cliente potencial, es muy probable que vayas generando preguntas que sean muchísimo más inteligentes y muchísimo más interesantes específicamente para esa persona que tienes enfrente. De tal manera que vayas redireccionándole poco a poco a que esa persona finalmente ejecute el pago de una probabilidad mucho más alta. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que implementes una palabra que a mí me ha ayudado un montón, no solo a cerrar más ventas, sino a que esas llamadas de venta sean más cortas. Y es la palabra específicamente. En las preguntas que haces en la fase de descubrimiento de estas llamadas de venta, es muy probable que la persona que tienes enfrente, ese cliente potencial, comience a contarte su vida. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, oye, Pepe, ¿qué es lo que te ha traído a esta llamada?
muy probable que te diga, vale, pues es que me ha enviado este vídeo un amigo, me ha llamado la atención porque yo tengo un problema personal, que no gano dinero lo suficiente, tal, y te empieza a contar cosas que realmente no están direccionadas a que tú ejecutes esa venta. Se llama la técnica de la línea recta, y es que siempre tienes que estar redireccionado a esa venta y tienes que tener una conversación que esté 100% direccionado a venta. Entonces, para mí la palabra específicamente es una palabra muy estratégica porque puedes hacer preguntas muchísimo más estratégicas, mucho más específicas, como dice la propia palabra, que te ayudan a cerrar. Poniéndote un ejemplo, sería de la siguiente manera: Pepe, específicamente del sector de la inversión, ¿qué es lo que estás interesado? De este servicio, de esta formación, de este producto. Ahí lo que te va a decir es exactamente lo que le interesa de tu producto, no de lo que le interesa de la inversión como tal. Entonces estás redireccionando muchísimo más a esa propia venta. La palabra específicamente metida de manera correcta en la fase de descubrimiento, te aseguro que te va a ayudar a cerrar muchísimas más ventas. Pruébalo y vienes a los comentarios y me dices. Ahora sí que sí, con este vídeo ya tienes las 9 herramientas y técnicas oscuras que utilizo yo para vender más de un 50% en mis llamadas de venta. En este vídeo te acabo de comentar que no existe una estructura de llamada perfecta, pero si bien que no existe una estructura de llamada perfecta, estaría muy bien que conocieras cuál es la estructura de llamada que yo utilizo para basarme, y ya obviamente después voy tocando y modificando según el cliente que tengo enfrente. Si quieres conocer la estructura de llamada que yo utilizo para haber cerrado más de 9 millones de euros a todos mis clientes, te la dejo por aquí para que la puedas ver. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, comenta cuál ha sido la técnica que más vas a poner en práctica, suscríbete porque estoy haciendo un montón de vídeos de valor sobre ventas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.